¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a una clase más de formación cívica y ética. Estamos desarrollando este pequeño ciclo en donde estamos platicando un poco acerca de la infodemia, del manejo de noticias, de cómo cierta información ha sido utilizada y mal utilizada por diversos medios, bajo diferentes circunstancias. Y creo que es conveniente hablar de esta noticia que está resonando en redes sociales y que pareciera que está causando una especie de impacto bastante extraño, que es esta. Las imágenes que circulan son brutales. Cientos de pares de zapatos amontonados y decenas de prendas de vestir, maletas e identificaciones son parte de los restos encontrados en lo que parece ser un campo de reclutamiento y exterminio en Jalisco. Se habla de que quienes cayeron en la trampa criminal solo tenían una ilusión: encontrar trabajo. A cambio, muchos hallaron la muerte en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, según han denunciado organizaciones. El pasado miércoles 5 de marzo, gracias a una llamada anónima, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el rancho Izaguirre en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que servía como campo de exterminio y adiestramiento por parte de un grupo del crimen organizado, en donde se calcula habrían sido asesinadas cientos de personas. De acuerdo con los testimonios recabados con el colectivo, el lote era utilizado para prácticas criminales por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que en él fueron hallados 3 hornos crematorios clandestinos, restos óseos, maletas, restos de droga, así como cientos de prendas de vestir y calzado que pertenecerían a las víctimas. Se habla de que el modus operandi para llevar a cabo este reclutamiento era ofrecer vacantes en redes sociales, particularmente en Facebook, de diversos trabajos como ayudante en general, chofer o personal de seguridad. Cuando los interesados en estos puestos arribaban a la central de autobuses, eran recogidos por un vehículo. Al abordarlo, se despojaba a las víctimas de sus pertenencias y todo aquello que pudiera servir para identificarlas. Y pues finalmente eran sometidos a castigos, aislamientos, vejaciones, hacinamiento o hasta incluso los privaban de la vida solo por haber intentado conseguir trabajo. En estas publicaciones vemos fotografías de parte de restos humanos, junto con ropa, artículos personales, carteras y demás, lo que ha servido para que familiares de personas desaparecidas se comunicaran y señalaran haber reconocido lo que podrían ser objetos de sus familiares que aún se encuentran desaparecidos. Ubicado aproximadamente a 1 hora de Guadalajara, Jalisco, el presunto campo de exterminio ya habría sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional en septiembre del 2024, sin que las autoridades reportaran ningún crematorio o fosa, como tampoco todos los hallazgos que están saliendo a la luz en este momento. Se supone que durante aquel aseguramiento fueron rescatadas 2 personas con vida y se detuvo a 10 hombres, además de que localizaron armas, chalecos, casquillos e incluso más restos óseos quemados. El entonces fiscal rechazó que existiera indicio de fosas o crematorios, pero la llamada anónima de un ex recluta alertó al colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco. Así lo dio a conocer la representante de la organización civil, quien en diversas entrevistas ha detallado las formas en que eran reclutadas las víctimas y el calvario al que eran sometidas. No nada más es la situación de las imágenes, sino del manejo que se le ha estado dando. Si han estado revisando quizá en algunos portales y medios, pues solamente vemos que tanto la parte oficial como la parte opositora solamente se están echando la bolita para repartir responsabilidades, pero nadie se hace cargo verdaderamente de esto. Y eso es algo habitual. La política lamentablemente está estancada en una especie de debate de niños berrinchudos, en donde a ver quién se ofende más, en vez de proponer situaciones o cosas que verdaderamente contribuyan a un cambio. Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena. Es de vergüenza. Denigra al Senado de la República, nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería de estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo, le deben de dar atención todos los días, porque puros disparates hace aquí en el Senado de la República. Autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena.
mayor asunto. Estoy convencido que deberá estar en la cárcel. Estoy convencido que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional, y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrón. Cosa que hacen los dos lados, insisto, ¿eh? Aquí no defendemos partidos ni colores, estamos hablando de lo que vemos y de la realidad, cosa que objetivamente, chicos, ustedes siempre se tienen que sentar a ver y pues hacer este juicio de separar qué es lo que sucede y qué es lo que se dice. También de ver cuáles son los intereses reales de quien está presentando las cosas y bajo qué formato o medios se están haciendo llegar esta clase de informaciones y cuál es el impacto que verdaderamente buscan generar. Una de las discusiones en redes que a mí me llama poderosamente la atención es el hecho de que hoy en día, ante el hallazgo, el hecho, las situaciones que estamos viendo, de ver campos de exterminio, de ver granjas en donde se hacen adiestramientos, o la forma en la que se están atrayendo a jóvenes o a muchas personas al crimen organizado o bien a todos estos negocios ilícitos, pues nos está pareciendo de lo más normal. Nosotros no estamos viendo una efervescencia como la que vimos hace años cuando lo de Ayotzinapa, o cuando nosotros nos dimos cuenta de que había ciertos sistemas legales o algunos gobiernos que estaban plenamente coludidos con esta clase de organizaciones y que incluso hasta estaban de acuerdo en la forma en que llevaban a cabo sus ilícitos. Es verdaderamente preocupante, al menos para mí, el ver por qué, o cómo más bien, el ver cómo se están las personas tomando esta noticia como algo normal, como algo que incluso ya se esperaba, o que solamente la ven como una especie de arma para golpeteo. Y sí la están usando para golpeteo, claro, pero va más allá de nosotros mismos. Y quiero que veamos este pequeño clip para entender un poco por qué estamos tan desensibilizados de esta clase de notas. Acompáñenme a ver, por favor. Noticias como las que acabamos de enterarnos, en las cuales vemos ranchos de exterminio o lugares en donde vemos adiestramiento para cometer ilícitos, o bien los desvivimientos que ha hecho el crimen organizado y demás causas, pues hemos estado a menos distancia y con mucho detalle de las condiciones en las cuales ocurren estas desgracias. Esta disminución de las distancias entre nosotros y las cámaras y la situación de las redes sociales, pues ha sido crudo, y el público puede comentar de la forma en que le plazca el haber poco o ningún control sobre las consecuencias de lo que se dice y de lo que se muestra. Tal vez solo reciban una respuesta de otro lector que fácilmente pueden ignorar o bloquear. Además, pueden replicar sus burlas o comentarios irrespetuosos e insensibles en otro medio que comparte la misma nota y así seguir ofendiendo. ¿Quiénes regulan estos contenidos o cuál es la ética de esta situación? Sobre todo cuando vemos que verdaderamente esta clase de noticias solamente es utilizada para golpeteo entre los distintos actores políticos y nadie se ofrece a dar una real solución para erradicar esta clase de problemas. Pero, ¿qué sucede con la reacción social? Hasta hace algunos años, cuando se supo, por ejemplo, lo que ocurrió en Ayotzinapa o en algunas otras cuestiones, el país entero salió en pie de lucha, protestando y capitalizando el enojo y el encono. Hoy no tenemos eso, pero ¿tiene que ver con una situación relacionada a la política y a partidos? ¿O tiene que ver tal vez con una situación relacionada a la desensibilización sistemática? Bueno, vamos a ver nosotros que, primeramente, sucede que en la psicoterapia se habla de una especie de resistencia que puede llegar a relacionarse, es decir, vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que tiene una fobia a palomas y se puede decir que tiene ansiedad al verlas. Cree que le van a hacer daño y para evitar reaccionar así, pues va a siempre darles la vuelta o va a huir de las palomas. Actuar de esa manera soluciona el problema momentáneamente,
Pero, sin darnos cuenta, hemos avanzado desde aquello menos fuerte hasta lo que en un principio hubiéramos creído imposible en aguantar. Es decir, lo que tendrá que hacer para solucionar el problema eficientemente se resume el joven de la paloma en exponerse gradualmente y con el acompañamiento del psicoterapeuta a las palomas, empezando desde un nivel sencillo y avanzando poco a poco hasta lograr exponerse directamente al ave. Pero, ¿qué sucede con las notas rojas y con esta clase de noticias? En un principio, gente del público pudo haber llegado a decir que le parecían crueles, aberrantes, tristes, que causan ansiedad, que verlas les impide estar tranquilos o incluso no dejan dormir. Así que, pues, primero se evitarán pasándolas de largo dicha sección en el periódico, en las noticias o en las redes, no abriendo los links a noticias sangrientas o bien evitando esta clase de videos y de contenidos. De este modo nos mantendríamos alejados de ellos, evitando y huyendo cada vez que pudiéramos cuando el contenido sobrepasara nuestra tolerancia a la exposición. El problema es que nos hemos avanzado desde aquello menos fuerte hasta lo que ahora pues ya podemos incluso aguantar o nos parece normal. La paulatinidad es explicada por el principio llamado jerarquía de estímulos, que consiste en descomponer aquello a lo que se quiere tolerar en un proceso en partes pequeñas que nos permitan avanzar progresivamente, logrando metas con baja posibilidad de fallar. Es tanto el contenido violento de las notas a los que nos exponemos que hemos generado tolerancia. Esta constante repetición de estímulos violentos ha constituido el principio de habituación y el principio de extinción. Al aprender los estímulos violentos de las notas rojas como algo normal en nuestro ambiente, hemos evitado ahora huir o bien el no ver esta clase de cosas. Ya toleramos el contenido y peor aún, ya hasta lo compartimos. Otro principio importante que se aplica es el de la generalización. Una vez que nosotros hemos aprendido a tolerar a ver este tipo especial de violencia de contenidos, de videos e incluso de situaciones, es muy probable que lo hagamos con otros. Por ejemplo, podemos emigrar hacia la violencia de los animales o hacia violencia hacia los niños o otra clase de situaciones. Y bueno, hoy vemos que ya no nada más se habla de hechos delictivos en la radio, en la televisión, ya ha emigrado a otros ambientes como la música o en otras expresiones artísticas y culturales. Hoy tenemos este asunto. Aprendimos a través de medios digitales y es probable que lo hagamos también ante casos que nos toque ver en vivo. Todas estas tolerancias se aprenden. Todo esto nos ha enseñado los medios de comunicación a tolerar imágenes violentas. Y muchachos, esto no está bien. Y no lo está porque entre más hacemos algo, aunque sea que sabemos que está mal hecho, nos vamos a sentir menos incómodos con ello. En otras palabras, el estar expuesto lo suficiente a cualquier cosa hace que esto se normalice aun si es mala. Claro, los humanos necesitamos poder adaptarnos a nuevas circunstancias y situaciones, no importa qué tan extremas. Probablemente nuestra especie no hubiera llegado muy lejos o por lo menos no hubiera logrado tener la capacidad emocional para resolver problemas, imaginar y crear si anduviéramos en un estado perpetuo de shock y ansiedad. Pero esa adaptabilidad puede ser parte de por qué los humanos tenemos dificultad lidiando con lo que los sociólogos llaman violencia lenta. Estas catástrofes que se van desenvolviendo sin urgencia aparente, haciendo difícil reconocer cuánto daño se ha hecho hasta meses o años después. También puede perpetuar un círculo vicioso, porque el estudio sobre la violencia en los barrios marginados o bien bajo estas situaciones encontró que, pues, hay mayor probabilidad de perpetrar o tolerar un acto violento si nosotros pensamos que es normal. Pero aquí la cuestión es, ¿cómo sucede esta normalización? Es decir, ¿cómo es que nosotros nos estamos volviendo tan insensibles ante una tragedia de este tipo? Primero que nada, nosotros sentimos que esto está siendo repetitivo. No hay una novedad en esto porque vivimos día tras día y año tras año situaciones de sangre y violencia. Tenemos conocimiento de cómo operan los cárteles y qué es lo que han hecho para alcanzar los niveles que tienen. Para nosotros, lamentablemente, ya no es algo espectacular el saber de balaceras, de persecuciones o de ciertos hechos de sangre. Nosotros también podemos ver que, aunque ansiamos la novedad, podemos incluso estar molestos y sin hacer nada porque percibimos que nada está cambiando o mejorando.
Simplemente nosotros estamos acostumbrados a esto, y esto es preocupante porque hay varios temas que cuando se ignoran contribuyen a sostener el estatus y a las autoridades. Piensa en cuán improbable sería que empresas y gobiernos tomen medidas contra este problema del narcotráfico. Sí, nadie hablará nunca de eso. Cínicamente, esto puede significar que entre menos progreso haga la autoridad, pues la gente se aburre más escuchando sobre esto y no habrá presión para que haya progreso y esta situación se pueda contrarrestar. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar desensibilizarnos? Primero que nada, debemos de consumir noticias conscientemente. O sea, hay que lograr un equilibrio para no aceptar como normal mucha información. Hay que hacerlo en momentos específicos, cuando nos sentimos abrumados por una crisis en particular. Dada la importancia de la novedad, también se sugeriría que para estar informado, asegurarnos de que los medios que estamos consumiendo sean diversos. Aun cuando haya un tema o una crisis particular sobre la cual nos gustaría saber más, hay que expandirnos más allá de la fuente o del tipo de medio. Y esto es parte de lo que se habló incluso en la entrevista de la semana pasada con los queridos del canal de Preguntas Incómodas. Tenemos que buscar las cosas de todos lados, saber qué opina tanto un lado como el otro y cómo se está tratando perfectamente el problema. Si vas a seguir esta noticia que acabamos de ver, no vayas pasando el dedo con los titulares de última hora. Busca análisis de asuntos con personas que saben del tema, artículos de primera persona, mira documentales, escucha libros hablados, lee de todo y consume perspectivas de ambos lados de esta problemática, tanto de los que están a favor como los que están en contra, de los partidos que están en el poder como los que están en oposición. Y también fíjate en la historia y el desenvolvimiento de todo lo que ha estado construyéndose a partir de esta narrativa. Es importante recordar cuándo tomar distancia, porque estamos explorando esto en otras columnas futuras, pero recuerda que para darle un ángulo diferente conviene pensar a largo o corto plazo. Esto tal vez ocurra mirando hacia atrás, tratando de entender cómo llegamos hasta aquí, reemplazando las noticias diarias con libros de historia o documentales, o también mirando hacia adelante, porque ¿qué podría significar esto para el día de mañana? Y buscar análisis que traten sobre el impacto de nuestras decisiones actuales dentro de 1 o más años. ¿Qué de nuestra tendencia a adaptarnos a las circunstancias nos afectan más directamente? El primer paso es entender que esta habituación está sucediendo, nos estamos desensibilizando, estamos cantando sobre narcotráfico, estamos señalando situaciones que no deben de ocurrir. ¿Quién en su sano juicio puede aceptar que en una propiedad ocurra tanta matanza y masacre? ¿Por qué nosotros no podemos estar en vigilancia con la comunidad para evitar que esta clase de tragedias ocurran? Y aquí es donde nosotros debemos planear tomar acciones. Ciertos investigadores sugieren enfrentarse a esta violencia lenta o resistencia lenta con la no violencia, incluyendo acciones tan cotidianas como compartir el conocimiento sobre un tema. Hay que entender que hay que tomar cierta distancia emocional de las circunstancias para verlas con ojos frescos, porque ciertos medios lo manejan solamente para golpear al gobierno o para sacar algún tipo de beneficio. Y argumentaríamos también que si hay un tema que es importante para nosotros, no presumamos que nos sentiremos tan emocionalmente comprometidos con esto dentro de un mes o año como lo estamos ahora, pero hay que volver la acción un hábito. Piensen en cuál es la agenda que llevan los representantes políticos, cuáles son aquellas cosas que verdaderamente están haciendo para mejorar el problema y sobre todo tomar ejemplo y ver qué es lo que hacen los demás acerca del problema y cómo se puede resolver. Y solo así seremos una sociedad tal vez más participativa y no tendremos este letargo raro en el cual está la sociedad sumida. Y no estoy defendiendo a ningún partido, a ningún color, porque esto ha sido desde mucho antes. Pero hoy estamos alcanzando picos de conformidad bastante alarmantes y debemos de tomar cartas en el asunto. Bien, como pudieron notar, es una situación a la cual hemos estado expuestos desde hace muchos años. Particularmente recuerdo ciertos episodios violentos que pasaron en la comunidad de donde soy, que causaron gran consternación, temor, empezaron a circular también noticias falsas, situaciones que buscaban atemorizar a la población. Me tocó ver cómo el centro de una ciudad de repente ya no había personas, que estaban temerosas de que pudiera ocurrir algo peor al hecho que estoy refiriendo. Y ahora
noto con gran preocupación que ya no nada más lo estamos viendo como algo normal, sino que ya no nos está espantando, ya no nos horroriza y nos está haciendo que ignoremos la base del problema. Yo personalmente creo que la situación del crimen organizado y demás se debería atacar como un problema de salud y no como una cuestión de seguridad. El golpeteo de que si terrorismo sí, terrorismo no, está ya tipificado de hecho, en la ley está. El asunto de que si fue un gobierno de hace casi 20 años, que si fueron los de ahora, que si son los de más adelante, que lo que pasa es que los de atrás sabían, se me hace un debate que no está rindiendo el fruto que se quiere. Exigimos a las autoridades se pongan, sí, a revisar el caso, a esclarecer la situación, pero sobre todo a atender de fondo las cosas. No es necesariamente la ayuda social lo que necesita la población juvenil, que sí la tiene. Y está bien que se le den diversas herramientas para que puedan acceder y continuar estudios y demás. Sí, es bueno el hecho de que se tenga una política en la cual se otorguen recursos para que las personas puedan mover la economía de este país. Pero ocurre algo más. Nosotros necesitamos una especie de revolución de conciencias, pero lamento decir que esto no va a venir de gobierno. Esto no va a venir siquiera de grupos políticos o demás. Esto tiene que venir de la sociedad, de nosotros mismos. Los que son papás, de los que son maestros o los que somos maestros, con nuestras familias, con nuestros allegados y demás, entender que hay situaciones y conductas que no está bien que estén ocurriendo, el consumo de cierta cultura, la manera en que nos aproximamos a ella. Como se dijo en el video, hay que vigilar la manera en que nosotros consumimos ciertos espacios y también el comparar las cosas. Por Dios, esto es algo importante, comparar desde dónde se dicen las cosas, quién las dice, por qué las dice, cuál es la razón de ello. Y me voy un poquito más allá, aprovechando esta pequeña tribuna que pocos ven. Necesitamos que la misma sociedad, porque el gobierno no es que venga la ayuda, tiene que venir de nosotros mismos, vigilar qué es lo que entra en nuestra cabeza, revisar cuáles son aquellas cosas que están cerca de nosotros, no festejar la maldad, no creer que la inteligencia es aquel que puede robar o engañar mejor, sino el quien preserve a la comunidad, el que la haga crecer y haga un verdadero aporte a la sociedad. Y quizá cuando empezamos nosotros a ver a estos pequeños focos, a alentarlos, a ayudar, a aconsejar y a hacer un equipo en colectivo, tal vez ahí empiece a ocurrir algún cambio. Esperemos que esto pase. Veo con preocupación que se asoman fantasmas feísimos de fascismo, ultraderechas. También vemos a una izquierda que no quiere escuchar razones. Estamos ante un encono bastante raro. Hay espacios en donde se puede decir lo que sea, mostrar lo que sea y nadie dice nada. Hay espacios que están un poco más controlados pero que no son vistos. Hay espacios que dicen cosas ciertas y son ignorados. Y hay otros más que se dedican a difundir mentiras y son festejados y hasta premiados. Entonces, solamente dejaré ese pequeño apunte y, chicos, aguas y combatamos la desensibilización, viendo qué es lo que podemos hacer por el que tenemos enfrente, por los que tenemos enfrente y por aquel o aquellos que necesitan del apoyo de nosotros. Cada quien toma su decisión, pero así es esto. Creí pertinente hacer este pequeño video porque está ocurriendo y porque viene dentro de estos temas. Lamentablemente o afortunadamente, no sé. Pero bueno, los dejo con eso nada más. Soy 100 Caras. Nos vemos en la próxima.